Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este primer resumen del canal. Espero que te sea de mucha ayuda y espero que este recorrido te sea tan satisfactorio como fue para mí prepararlo. Te recuerdo que este es un espacio donde hablamos de hábitos, herramientas y estrategias que te ayudarán a tener una vida más productiva y a combatir la procrastinación si es tu caso. Yo soy John, soy experto en comportamiento humano y te estaré acompañando en este resumen de hoy, que es de un libro que aprecio mucho. Debo confesarte que la primera vez que intenté leerlo no lo terminé por distintas circunstancias. Estaba leyendo en una biblioteca y no tuve mucha continuidad, tampoco me concentraba mucho en la biblioteca para leerlo, etc. No era mi momento, pero con este espacio de cuarentena me di la oportunidad de darle una segunda lectura y me encantó. Incluso esas primeras páginas que ya había leído, aquí hablan de muchas enseñanzas que me han encantado en mi vida. Me hubiera encantado leer este libro mucho antes en mi vida, pero quizá no le hubiera dado el valor a esas lecciones como se las doy ahora. Con eso solo quiero señalar que a veces las lecturas llegan en un momento que es adecuado, ¿no? Espero que este sea el momento adecuado para ti en este resumen, que espero que disfrutes hasta el final, y también quiero invitarte a que leas el libro porque leerlo es una experiencia completamente diferente y mucho más enriquecedora. Así que si te gusta lo que dice este resumen, te invito a que adquieras el libro y empieces a leerlo y principalmente a implementarlo en tu vida. Sin más dilación, comencemos con el resumen. No hay en el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad de vivir. David Starr Jordan. Mi introducción favorita. Debo admitir que no soy muy amante de los prólogos e introducciones, aun cuando la haga otro autor que admire mucho. Ya sabes, cuando un referente que no es el autor del propio libro tiene la gentileza de escribir un prólogo o introducción. La única excepción que le daba validez a la regla para mí era Stephen King. Me encantaba leer las palabras de lo que pasó en su vida durante los años que escribió la historia que estoy a punto de disfrutar, cómo sus experiencias permean de una u otra forma el relato y cómo se sentía el escritor durante su proceso creativo. La nueva excepción es este libro, pues más que una introducción típica y aburrida es una donde Covey, y me refiero a Stephen Covey, no a Kobe Bryant, nos explica conceptos que no solo darán un mayor sentido y nos ayudarán a entender mucho mejor los 7 hábitos, sino que valdrían como temáticas para otro libro independiente. De adentro hacia afuera. Este libro comienza sobre unos cimientos muy marcados. Quiere diferenciarse de otros libros de desarrollo personal de su época, pues el autor mencionaba que estos, más que estar errados, estaban incompletos, debido a que se habían vuelto superficiales y llenos de, como dice textualmente en el libro, parches y aspirinas sociales. Esta literatura promulga técnicas que de manera temporal solucionan los problemas superficiales, pero que dejan intactas las problemáticas profundas que originan estos malestares, por lo que inevitablemente el problema solucionado volvía a aparecer. Podríamos explicar este pensamiento como un problema de caries, que se soluciona con los respectivos procedimientos odontológicos, limpiezas, empastes, calzas o coronas o incluso la extracción de la muela, pero que si no se siguen las recomendaciones del dentista sobre los hábitos de higiene oral, ya sabes, lavarse los dientes por lo menos 3 veces al día, usar enjuague bucal o hilo dental, volverá a aparecer en otra muela o incluso en la misma. Covey llama este problema de superficialidad la ética de la personalidad, donde el éxito se mide por factores externos, o sea, que va de afuera hacia adentro, depende de tu imagen pública y se vale casi exclusivamente de técnicas, habilidades y conductas. La mente humana puede lograr todo lo que concibe y cree. Es una frase que resume perfectamente esta ética de personalidad y que podemos ver en el 90% de los no siempre bien llamados libros de desarrollo personal de la actualidad y la mayoría de videos de YouTube de esta temática, incluso los de mi canal. Entonces, ¿el desarrollo personal es un fraude? No necesariamente. La ética de la personalidad no es un enfoque erróneo, es un enfoque incompleto, es la punta del iceberg, es el complemento de la ética del carácter, donde el éxito, como las demás cosas buenas de la vida, van de adentro hacia afuera, donde se prioriza la victoria sobre uno mismo antes de buscar el reconocimiento de los demás. Esta ética del carácter se cimienta en la integración y seguimiento de hábitos, paradigmas, valores y principios. De estos últimos hablaré más extensamente más adelante. El seguimiento de la ética del carácter nos dará una victoria privada o grandeza primaria. Esta debe ser la primera que busquemos, ya que, como me escucharás decir a lo largo de todo el resumen, están bajo nuestro control, y sin ellas las victorias que son producto del reconocimiento social, o como las llaman en el libro, victorias públicas,
se sentirán vacías y carentes de significado. En pocas palabras, los elogios de los demás se sentirán bien al principio, pero acabarán aburriéndonos al cabo de un tiempo si son lo único que tenemos. Por eso a estas victorias públicas se les llama también grandeza secundaria, pues no pueden ser la base de nuestros esfuerzos, ni tienen verdadero valor sin las primarias. Es como si quisiéramos una deliciosa taza de café con leche y solo pusiéramos la leche. Sabe bien, pero no es café con leche. Paradigmas. Teniendo clara la parte de la ética de personalidad y carácter, pasamos al concepto de paradigmas, cuya comprensión nos hará interiorizar muchísimo mejor lo que realmente significan los 7 hábitos, principalmente los 3 primeros. Antes de continuar, me gustaría que imagines algo. Si eres una persona que necesita lentes, trae a tu mente cómo ves el mundo cuando no los tienes, o solo quítate las gafas un momento. Si eres como yo, de los que no los necesitan ni para leer, recuerda la sensación de mareo que te dio cuando quisiste probar si realmente tenían mucho aumento. En conclusión, los mismos lentes no les servirían a todo el mundo, e incluso a algunas personas les harán daño los lentes que a ti te salvan la vida. Lo mismo ocurre con los paradigmas. Covey los define como el modo en que vemos el mundo, como lo percibimos, comprendemos e interpretamos. Un paradigma es una teoría, una explicación o un modelo de alguna otra cosa. En el libro se utiliza la palabra mapa como sinónimo, y con mucha razón, ya que nuestros paradigmas nos guían en nuestro recorrido por la vida. Los paradigmas son los que originan las actitudes y conductas, y los paradigmas inadecuados o no adaptativos son esos problemas profundos que, como mencionaba anteriormente, ignora la ética de la personalidad, por lo que tratar de cambiar nuestras actitudes y conductas es prácticamente inútil a largo plazo si no examinamos a profundidad los paradigmas básicos de los que surgen. Entendiendo esto, nos damos cuenta por qué antes de intentar implementar cualquier hábito tenemos que entender nuestros propios paradigmas y saber cómo cambiarlos, y por qué es recién en la página 80 que el autor comienza a hablar sobre el primer hábito. Principios. 2 acorazados asignados a la escuadra de entrenamiento habían estado de maniobras en el mar con tempestad durante varios días. Yo servía en el buque insignia y estaba de guardia en el puente cuando caía la noche. La visibilidad era pobre. Había niebla, de modo que el capitán permanecía sobre el puente supervisando todas las actividades. Poco después de que oscureciera, el vigía que estaba en el extremo del puente informó: «¡Luz a estribor! Rumbo directo se desvía hacia popa», gritó el capitán. El vigía respondió: «Directo, capitán», lo que significaba que nuestro propio curso nos estaba conduciendo a una colisión con aquel buque. El capitán llamó al encargado de emitir señales. «Envía este mensaje. Estamos a punto de chocar. Aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo». Llegó otra señal de respuesta. «Aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo». El capitán dijo: «Contéstele. Soy capitán. Cambie su rumbo 20 grados». «Soy marinero de segunda clase», nos respondieron. «Mejor cambie su rumbo 20 grados». El capitán ya estaba hecho una furia y espetó: «Conteste. Soy un acorazado. Cambie su rumbo 20 grados». La linterna del interlocutor envió su último mensaje: «Yo soy un faro, cambiamos de rumbo». Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva se basan en principios que brindan los máximos beneficios posibles a largo plazo. Estos principios pueden verse en menor o mayor medida en la mayoría de las religiones de Oriente y Occidente, o incluso en programas espirituales no ligados a ninguna religión, como en los grupos de apoyo que se rigen por los 12 pasos. Son inamovibles como el faro de la historia. Son leyes naturales que no se pueden quebrantar, y es en este momento donde quizá puedes comentar algo como: «Claro que puedo, y si quiero lo voy a hacer». Y te entiendo, yo también lo pensé la primera vez que leí este libro, pero Covey responde que más que quebrantar la ley nos estamos quebrantando a nosotros mismos, pues al no fundamentar nuestras conductas en algo que tenga verdadero significado, solo acabaremos con un profundo vacío existencial que no se puede llenar con cosas superficiales. Y aunque es un tema que no se trata en profundidad en este libro, yo sí lo hago en mi serie de videos, porque somos menos felices. Más específicamente en el primero, llamado Instafelicidad. En el libro, los principios son definidos como verdades profundas y fundamentales. Cuando estas verdades se internalizan en forma de hábitos, nos dan el poder de crear una amplia variedad de prácticas que nos permitirán abordar diferentes situaciones y problemáticas. Panorama general. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Stephen Covey. Definición de hábito. No podía faltar en un libro que habla sobre hábitos, y no de hábitos cualquiera, sino de los
hábitos. Una definición bastante completa de lo que es un hábito en sí, definición que para los más avanzados y letrados en la temática resulta limitada, pero que en mi humilde opinión es un punto de partida bastante bueno. Covey ve a los hábitos como la intersección entre conocimiento, capacidad y deseo. El conocimiento es el porqué, la capacidad es el cómo hacer y el deseo es la motivación o querer hacer. Para convertir algo en un hábito en nuestras vidas necesitaremos estos tres elementos. Continuum de madurez. La práctica honesta y constante de los 7 hábitos nos mueve por un continuum. Continuum es un concepto utilizado en casi todas, sino en todas las ramas del saber, que explica cómo varía un determinado ser vivo, objeto o proceso científico, social o psicológico a través de una transición progresiva en un espacio de tiempo determinado. De madurez, que va desde la dependencia, pasando por la independencia y finalmente nos deja en un estado de pura y profunda interdependencia. En este continuum de madurez que profesa el libro, se define la dependencia como el paradigma del tú. Tú me cuidas, tú lo haces por mí, yo te culpo a ti por los resultados. El problema con la dependencia es que es una cuestión de madurez personal, que poco o nada tiene que ver con las circunstancias. Tanto es así que aun si mágicamente mejoraran las circunstancias, persistirían la inmadurez y la dependencia. La independencia, por su parte, es el paradigma del yo. Yo puedo hacerlo, yo soy responsable, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir. La independencia de carácter nos da la fuerza para actuar, en lugar de que se actúe sobre nosotros. Pero aunque pueda parecerlo, no es la meta final en una vida genuinamente efectiva. Esta meta es la interdependencia, o el paradigma del nosotros. Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos cooperar, nosotros podemos combinar nuestros talentos y aptitudes para crear juntos algo importante. Y es la meta final porque la naturaleza misma es interdependiente. Como persona interdependiente tengo la oportunidad de compartirme profunda y significativamente con otras personas y lograr acceso a amplios recursos y potenciales de otros seres humanos. La interdependencia es una elección a la que solo pueden acceder las personas independientes. Para las personas dependientes está completamente fuera de alcance, pues no tienen el carácter necesario para hacerlo. No son lo bastante dueñas de sí mismas. Los 7 hábitos nos irán llevando por cada una de estas 3 etapas, como se aprecia en este gráfico, conquistando en primer lugar las victorias privadas y después las públicas, donde los hábitos 1, 2 y 3 nos brindan autodominio, los hábitos 4, 5 y 6 nos ayudan a alcanzar la cooperación y el hábito 7 a renovar nuestro recurso más preciado, a nosotros mismos. La efectividad definida, el equilibrio PSP. El amor al ajetreo no siempre es productividad. Séneca. La última parada antes de sumergirnos por fin en el primer hábito es un concepto que amo con todo el corazón. ¿Recuerdas la historia de la gallina y los huevos de oro? No, pues deberías hacerlo. La verdadera efectividad está en función de 2 cosas: lo que se produce, los huevos de oro, y los medios o bienes de producción y la capacidad para producir, la gallina. El principio PSP es un estado donde P, que es la producción de los resultados deseados, no afecta ni daña a CP, que es la capacidad de producción, la aptitud o medio que producen. Por el contrario, procura su mantenimiento y desarrollo. El equilibrio PSP es la esencia más pura de la efectividad. Es equilibrar a corto plazo y a largo plazo, produciendo lo necesario para no estancarnos, pero descansando y cuidándonos lo suficiente para no acabar agotados o incluso con problemas de salud. Ahora, damas y caballeros, prepárense por favor para comenzar la mejor parte de la travesía. Ante ustedes, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sección 1. Victoria privada. ¿Quién es el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Hábito 1. Sea proactivo. Autoconciencia. Antes de definir la proactividad como tal, es necesario tener completamente claro un elemento clave: la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad de pensar en los propios procesos de pensamiento. Esta es la aptitud que nos separa del resto del reino animal. Es por autoconciencia que podemos evaluar y aprender de las experiencias de los demás, tanto como de las nuestras. Y es por la autoconciencia que podemos crear y destruir nuestros hábitos. Mientras no la ejerzamos, no tendremos en cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestros paradigmas, y por consiguiente cómo vemos a los demás. No seremos capaces de aprender a comprender cómo ven las demás personas el mundo, ni cómo se sienten acerca de sí mismos. Sin autoconciencia proyectaremos nuestros propios paradigmas sobre las conductas de los demás. Creeremos que nuestra forma de ver el mundo es la misma que tienen todas las personas, y al mismo tiempo nos sentiremos como víctimas u objetivos. Entre estímulos y respuestas.
Es la autoconciencia la que también nos permite no ser esclavos literales de la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción, la que nos permite crear un pequeño espacio entre la circunstancia que remete contra nosotros y la que para cualquier otro ser vivo sería una respuesta automática. Covey explica en este pequeño espacio, citando al psiquiatra Viktor Frankl, que entre muchas otras cosas fue uno de los supervivientes del Holocausto. Si quieres saber más sobre él y desde un futuro no muy lejano, puedes ir a revisar el resumen de su libro insignia, El hombre en busca de sentido. Se nos presenta el concepto de libertad última. Podemos ver como espectadores nuestra participación en los hechos. En nuestro interior podemos decidir de qué modo puede afectarnos todo lo que nos pase. Entre lo que sucede o los estímulos y la respuesta, tenemos la libertad, la capacidad de cambiar nuestras respuestas. La proactividad definida. Acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir. No hay nadie más. Les Brown. En el libro se nos presenta un concepto de proactividad que nos dice que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Tenemos la capacidad de tomar la iniciativa y la responsabilidad necesaria para hacer que las cosas sucedan. Para Covey, proactividad también es sinónimo de responsabilidad, partiendo de las bases etimológicas de la palabra. Responder y habilidad, lo que quiere decir que la responsabilidad es la capacidad de elegir nuestras propias respuestas. Hace falta ser proactivo para acceder a esa libertad última de la que hablaba en el apartado anterior, ya que sin la proactividad solo nos queda ser personas reactivas, cuyas actitudes y comportamientos se ven a menudo afectadas por el ambiente. Estas personas reactivas construyen su vida emocional en torno a las conductas de los demás, permitiendo que los defectos de los demás los controlen, avasallados con frecuencia por sus impulsos o emociones del momento. Las personas proactivas, por su parte, pueden subordinar sus impulsos a valores que han decidido poner como brújula de sus vidas. El concepto de valores lo veremos extensamente en el hábito 2. Las personas proactivas se mueven por valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados. El lenguaje reactivo y el lenguaje proactivo. Uno de los mayores indicadores de nuestro nivel de proactividad es nuestra forma de expresarnos. El lenguaje nos muestra en qué grado nos vemos como una persona proactiva. A continuación veremos unos ejemplos de lenguaje reactivo y su correspondiente alternativa desde un paradigma más proactivo. No puedo hacer nada. Examinemos nuestras alternativas. Yo soy así, puedo optar por un enfoque distinto. Me vuelve loco, gestiono mis sentimientos. Tengo que hacer eso, puedo elegir la respuesta adecuada. No puedo, elijo, debo, prefiero. Círculos de preocupación e influencia. Otro modo excelente de tomar conciencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestras energías. El círculo de influencia y los círculos de preocupación nos permiten entender en qué nos centramos verdaderamente, en las cosas que podemos controlar o en las que no. En el círculo de preocupación están todas esas cosas que pueden llegar a afectarnos, pero sobre las que no tenemos ninguna influencia o control real. Mientras que en el círculo de influencia entra todo lo que está bajo nuestro control, sobre lo que podemos ejercer un control real o hacer algo. Las personas proactivas centran sus esfuerzos y energías en el círculo de influencia. Se dedican a las cosas sobre las que pueden hacer algo al respecto. Esto los llena de una energía positiva que les permite con el tiempo hacer más grande su círculo de influencia. Las personas reactivas, por su parte, se centran en su círculo de preocupación, lo que hace que su energía se vuelva negativa y que pierdan el foco de las cosas en las que realmente pueden influir. Con el tiempo, su círculo de influencia será cada vez más y más pequeño. Control directo, indirecto e inexistente. Todos los problemas que afrontamos encajan en tres áreas posibles: control directo, control indirecto y control inexistente. En el control directo, los problemas se resuelven trabajando sobre nuestros hábitos, están claramente dentro de nuestro círculo de influencia. Resolver estos problemas da las victorias privadas que se consiguen al interiorizar los hábitos 1, 2 y 3. En pocas palabras, el control directo involucra nuestras propias conductas. Por otra parte, en el control indirecto se involucran también las conductas de otras personas. Este tipo de problemas se resuelven con nuestra forma de interactuar e influir, y son las victorias públicas que alcanzaremos a través de los hábitos 4, 5 y 6. Por último, tenemos esas situaciones en las que nuestro control es inexistente, problemas acerca de los cuales no podemos hacer nada. Aquí solo nos queda ser proactivos y asumir la responsabilidad de decidir nuestras actitudes frente al problema, aceptando auténtica y pacíficamente esta realidad y aprendiendo a vivir con ella aunque no nos guste. De este modo no les damos poder para controlarnos. Tener esto claro nos ayuda a definir, ejercer y expandir nuestro círculo de influencia. Admitir y corregir los errores. Hasta ahora en este primer hábito hemos visto cómo podemos tomar conciencia de nosotros mismos, decidir nuestra respuesta ante las circunstancias e identificar las cosas que están en nuestro control y las que no.
Pero eso no significa que el ser proactivos nos deje exentos de cometer errores, ni mucho menos. Como humanos siempre nos equivocaremos en algo, o desde la perspectiva de alguien. Ser proactivo no significa volverse perfecto. Y aquí hago un pequeño paréntesis para destacar una de las lecciones más valiosas de mi vida, la capacidad de rectificar. Como buen perfeccionista, en el fondo siempre he estado buscando la forma de eliminar cualquier error, pero no fue hasta hace poco que me planteé la opción de rectificar y reparar después de equivocarme, como algo más real y alcanzable. La manera proactiva de afrontar un error consiste en reconocerlo instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Nuestra respuesta a cualquier error afecta la calidad del momento siguiente. Es importante admitir y corregir de inmediato nuestros errores para que no tengan poder sobre el momento siguiente y para que nosotros volvamos a tener el poder. Comprometerse y mantenerse comprometido. El último tema que debemos entender para ser parte de nuestras vidas, el primer hábito, es el comprometerse y mantenerse comprometido, con uno mismo y con los demás. Este tema es tan importante que se trata en muchos otros libros con el nombre de espirales de éxito o bucles de éxito. En las promesas y compromisos reside la esencia de nuestro crecimiento. Gracias a los dotes de la autoconciencia y la conciencia moral podemos identificar áreas de debilidad, áreas en las que es posible mejorar, áreas de talento que pueden desarrollarse, áreas que cuando reconocemos y actuamos sobre la base de las percepciones, haciendo promesas, estableciendo metas y siendo fieles a unos principios adecuados, adquirimos una fuerza de carácter, y la fuerza de carácter es lo que hará posible todas las cosas positivas de nuestra vida. Antes de pasar al segundo hábito, haré un pequeño aviso. Todos los hábitos en el libro finalizan con una sección de sugerencias prácticas, que yo obviaré para no sobresaturar el resumen, pero que si estás escuchando desde YouTube tendrás un link en la descripción donde hay un PDF con las sugerencias prácticas de todos los hábitos. Hábito 2. Empiece con un fin en mente. Jamás se ha conseguido nada espléndido que no haya sido logrado por quienes se atrevieron a creer que había en su interior algo superior a las circunstancias. Bruce Barton. Antes de continuar te propongo que hagamos un pequeño ejercicio. Busca un lugar donde estés tranquilo y no vayas a tener interrupciones. Olvídate del ajetreo del mundo por un momento y céntrate en mi voz. Imagínate por un momento asistiendo al funeral de un ser querido. Imagínate yendo pensativo al lugar de la ceremonia. ¿Eres tú quien está conduciendo o eres el pasajero? Llegas. Contemplas el lugar de la ceremonia, te llaman la atención las sobrias flores blancas y la música tenue. Empiezas a ver las caras de amigos y familiares compartiendo contigo la pena que trae la pérdida, pero también la alegría de haber conocido al difunto que nos reunió a todos en ese recinto. Cuando llega tu turno de ir al ataúd para dar el último adiós a aquel entrañable amigo, miras hacia adentro y para tu sorpresa quedas cara a cara contigo mismo. Estás en tu propio funeral. Todas esas personas están ahí para rendirte un último homenaje, para expresar un mensaje de amor y afecto a tu persona. Tomas asiento y esperas a que comience la ceremonia. Ves cómo van pasando algunas personas a expresar algunas palabras. La primera es un familiar cercano, un hermano, sobrino o quizá un primo. El segundo orador es un amigo cercano, alguien que te conoce profunda y honestamente. Es alguien que puede hablar de quién eras como persona. Y el último es algún compañero o amigo de actividades extralaborales. Quizá alguien con quien jugabas fútbol los fines de semana o algún compañero de voluntariado. Ahora te pido que pienses detenidamente en las siguientes preguntas y si puedes, escribe las respuestas. ¿Qué es lo que te gustaría que cada uno de estos oradores dijeran sobre ti y lo que significó tu vida? ¿Qué tipo de esposo o hermano o hijo te gustaría que reflejen sus palabras? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué logros te gustaría que recuerden? Mira por un momento a todos los presentes y pregúntate, ¿cómo te hubiera gustado haber influido en sus vidas? Antes de seguir adelante es importante que tengas claras las respuestas a estas preguntas. Si quieres, dale pausa al resumen para contestarlas y después retomas. ¿Qué significa empezar con un fin en mente? Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de nuestro destino, del lugar al que deseamos llegar. Significa saber hacia dónde nos dirigimos, de modo que podamos comprender mejor dónde estamos y siempre dar los pasos adecuados en la dirección correcta. Ser productivo no significa estar atareado todo el día y con la agenda siempre llena. Es saber identificar efectivamente cuáles son esas acciones importantes que nos llevan a conseguir lo que realmente queremos lograr. Pero para eso es necesario conocer nuestro porqué, algo sobre lo que recibiremos orientación en este mismo hábito. Es posible estar atareado, muy atareado, sin ser muy efectivo. Las cosas se crean 2 veces. Este segundo hábito se fundamenta en la premisa de que todas las cosas se crean 2 veces. Siempre hay una primera creación mental y luego una creación física. Básicamente lo que nos dice Covey con esto es que planeemos cualquier cosa antes de darle forma a nuestra realidad física.
antes de darle forma en nuestra realidad física. Un ejemplo que ayuda a comprender las dos creaciones es la construcción de una casa. Antes de poner el primer ladrillo se hace un plano completamente detallado de cada centímetro del terreno, o el de un partido de fútbol o baloncesto. Los jugadores no salen a la cancha y hacen lo primero que se les viene a la mente. No mueven el balón sin más, aunque podrían. Antes, su entrenador o director técnico ha trazado un plan de juego, ha ubicado a los jugadores en una posición determinada con jugadas específicas. En la medida que comprendemos el principio de las dos creaciones y aceptamos la responsabilidad de ambas, actuaremos dentro de los límites de nuestro círculo de influencia y lo haremos más grande. Liderazgo y administración. El primer hábito dice, tú eres el creador. El segundo es la primera creación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre liderazgo y administración? Yo por lo menos no la tenía muy clara antes de leer este libro. Retomando el apartado anterior, el liderazgo sería la primera creación, la mental, y la administración la segunda creación. Tenemos una enorme necesidad de una visión, un lugar a donde ir, una meta, y también de una brújula que nos ayude a llegar a ella. El liderazgo es la capacidad de establecer esa visión o meta última, y la administración es la brújula que nos indicará el camino. Por eso es importante saber que el liderazgo es primero y la administración segunda. De nada nos sirve tener un mapa o una brújula si no sabemos a dónde queremos ir. De poco o nada nos sirve saber administrar, establecer metas, organizar nuestro tiempo de trabajo, gestionar nuestros recursos si primero no sabemos lo que queremos realmente. Pero también sería contraproducente querer alcanzar nuestros sueños solo deseándolos. Por eso, aunque por sí sola la administración es ineficiente, sigue siendo pieza clave e imprescindible en nuestras vidas. Reescribir el guión. Este segundo hábito nos invita, entre muchas otras cosas, a ser protagonistas y libretistas, a cambiar si es necesario el guión de nuestras vidas. En el hábito pasado te mencionaba cómo el don humano de la autoconciencia nos permitía ser proactivos. En este segundo hábito son otros dos privilegios los que nos permiten ejercer el liderazgo personal, la imaginación y la conciencia moral. Por medio de la imaginación podemos visualizar el potencial que hay en nuestro interior y por medio de la conciencia moral podemos entrar en contacto con las leyes o principios universales que te mencionaba al comienzo del resumen, en contacto con nuestros talentos particulares y nuestras propias formas de contribución, y también con las normas personales que nos permitan desarrollarnos más efectivamente. Todo esto junto con la autoconciencia nos permitirá, de ser necesario, reescribir el guión de nuestra vida. ¿Qué son los guiones? Es otra forma en la que Covey se refiere a los paradigmas. Reescribir nuestro guión no es más que cambiar un paradigma incorrecto e incompleto que está en nuestro interior. Cuando ejerzo mi autoconciencia puedo conectarme con mi propio potencial ilimitado, en lugar de hacerlo con mi pasado limitador. Un enunciado de misión personal. Llegados a este punto, estamos a segundos de desarrollar una de las ideas más potentes del libro, el enunciado de misión personal. En el libro, Covey nos comparte como ejemplo el enunciado de su amigo Rod Kerr. Yo te dejo la de John Wooden, que me gusta más y que leo a menudo. Creo en 7 puntos. 1. Sé fiel a ti mismo. 2. Que cada día sea tu obra maestra. 3. Ayuda a los demás. 4. Bebe profundamente de los buenos libros. 5. Convierte la amistad en un arte. 6. Créate un abrigo para los días de lluvia. 7. Reza para encontrar guía y da las gracias por las bendiciones de cada día. El enunciado de misión personal es el modo más efectivo de comenzar con un fin en mente. Consiste en elaborar un enunciado de misión, filosofía o credo personales. El enunciado de misión se centra en lo que uno quiere ser, carácter y hacer, aportaciones y logros, como también en los valores y principios que fundamentan a nuestro ser. Este enunciado es importante porque las personas no pueden experimentar un cambio si en su interior no persiste un núcleo sólido. No podemos obtener ese cambio que tanto queremos si no tenemos una idea constante de lo que somos, de lo que perseguimos y de lo que valoramos. El centro del círculo de influencia. A partir de ahora te mencionaré algunas herramientas que te permitirán empezar a elaborar tu propio enunciado de misión personal. Si el tema te interesa y quieres una asesoría, puedes dejarme un mensaje privado en mi cuenta de Instagram. La primera sesión es completamente gratis. ¿Recuerdas los círculos de influencia? Bueno, para escribir un enunciado de misión personal tenemos que empezar en el centro mismo de nuestro círculo de influencia. Este centro está formado por nuestros paradigmas más básicos, la lente a través de la cual vemos el mundo. Es ahí donde nuestros esfuerzos concentrados logran los mayores resultados. Es el centro mismo de nuestra propia vida. Cuando trabajamos en el centro de nuestro círculo de influencia lo ampliamos, y eso es algo que influye significativamente en la efectividad de todos los aspectos de nuestra vida. Lo que hay en nuestro centro será la fuente de nuestra seguridad, guía, sabiduría y poder. La seguridad representa nuestro sentido de la valía, nuestra identidad, nuestra base emocional, nuestra autoestima. La guía es nuestra fuente de dirección en la vida, es nuestro mapa.
nuestra marca de referencia interna que nos ayuda a interpretar lo que sucede en el mundo exterior. Son las normas, principios o criterios que gobiernan nuestras decisiones y acciones. La sabiduría es nuestra perspectiva de la vida, nuestra comprensión del mundo en que se aplican los diversos principios y de las relaciones que establecen entre sí. Y por último, pero no menos importante, el poder es la capacidad o facultad de actuar, la fuerza y la potencia para realizar algo. Es la energía vital para elegir y decidir. Influye también algo que nos interesa de sobremanera si nos llama la atención este libro, la capacidad para superar hábitos profundamente arraigados y cultivar otros superiores. Algo interesante sobre estos 4 factores es que pueden medirse en un continuum. Continuum es un concepto utilizado en casi todas, sino en todas las ramas del saber, que explica cómo varía un determinado ser vivo, objeto o proceso científico, social o psicológico a través de una transición progresiva en un espacio de tiempo determinado. De dependencia, independencia, también, lo que quiere decir que el centro de nuestra vida puede estar enfocado de manera errónea y perjudicial, haciéndonos caer en un pozo de dependencia e inefectividad. A esto Covey le llamó centros alternativos, que son algunos paradigmas nucleares que influyen de forma poco efectiva en los 4 factores que te acabo de mencionar. Algunos ejemplos de estos centros son centrarse en la pareja, centrarse en el dinero, centrarse en el trabajo, centrarse en el placer. Si quieres ver la lista completa de todos los centros alternativos y una guía de cómo identificar si estás cayendo en alguno de ellos, también está en el link de la descripción. Sabiendo esto, quizá te surja una duda. Entonces, ¿en qué debo centrarme? ¿En mí mismo? Pues no. En el libro se incluye el centrarse en uno mismo dentro de los círculos alternativos. La respuesta a este interrogante la encontramos nuevamente en los principios. ¿Recuerdas que cuando te hablé del enunciado de misión personal te mencioné que debíamos tener un núcleo sólido e invariable? Pues, ¿qué más sólido e invariable que los principios? Al centrar nuestra vida en principios correctos, creamos una base sólida para el desarrollo de los 4 factores que dan sentido a la vida. Sabiduría, guía, poder y seguridad. Son la respuesta correcta porque no se ven influidos por las conductas de otros, ni por el ambiente, ni por la moda. Consejos para crear tu propio enunciado de misión personal. ¿Recuerdas el ejercicio que hiciste al principio de este hábito? ¿El de tu propio funeral? Bueno, pues es hora de sacarle provecho. Aquí tienes algunas pautas adicionales que te ayudarán a redactar tu enunciado de misión personal. En primer lugar, hay que tener muy claro que no es algo que se escriba de la noche a la mañana. Lleva tiempo y esfuerzo, pero sobre todo el compromiso de analizarnos a nosotros mismos. Volviendo a Frank, el viejito bonachón que nos hablaba de la libertad, este menciona que nuestra misión no es algo que inventamos o creamos de la nada, sino que la descubrimos, la detectamos, así que debemos empezar a conocernos un poco mejor para saber cuál es. También es absolutamente necesaria la proactividad aquí, pues sin el nivel correcto de responsabilidad no empezaremos a dar forma a nuestro enunciado de misión. Y por último, el ejercicio del funeral es bastante importante aquí porque nos ayuda a identificar nuestros valores, que son los aspectos de la vida a los que le damos mayor importancia y que por consiguiente influyen en nuestras actitudes y comportamientos. Es vital conocerlos para redactar nuestro enunciado de misión personal, porque este nos empuja a pensar en nuestras prioridades con profundidad y cuidado, y alinear nuestra conducta con nuestras creencias. Roles y metas. El último tema que se trata en esta parte del libro son los roles y metas. Los roles y metas jugarán un papel importante también en el siguiente hábito. Estos son la clave de una vida equilibrada. Son lo que necesitas si sientes que solo vives para el trabajo o si crees que hay algún aspecto de tu vida que has descuidado, como tus relaciones o pasatiempos. Cada uno de nosotros tiene cierto número diferente de roles en su vida, diferentes áreas o capacidades en las que puedes ejercer cierta responsabilidad. Por eso los roles son otro aspecto a tener en cuenta a la hora de redactar nuestro enunciado de misión personal, pues nos proporcionan equilibrio y armonía. Y las metas no se quedan atrás. En el próximo hábito veremos cómo estas están orientadas por los roles que definimos para nosotros, volviéndolas efectivas. Por el momento es bueno que sepas que una buena meta se centra en el resultado más que en la propia actividad. Identifica el lugar en el que queremos estar y mientras tanto nos ayuda a determinar dónde estamos. Proporciona información importante sobre cómo llegar y nos hace saber cuándo hemos llegado a nuestro destino. Nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos y la energía. Otorga significado y propósito a todo lo que hace y finalmente puede traducirse en actividades diarias, en hábitos. ¿Te suenan familiares estas palabras? Pues claro, es lo que significa comenzar con un fin en mente. Hábito 3. Establezca primero lo primero. En este mundo nadie está demasiado ocupado. Todo es cuestión de prioridades. Anónimo. Un par de preguntas para cuando estás atascado. Comencemos este hábito con 2 preguntas que te serán de mucha ayuda cuando te sientas atascado. ¿Qué puedo hacer que no esté haciendo ahora y que si lo hiciera regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en mi vida personal?
¿Qué produciría resultados similares en mi vida profesional o en mi empresa? El primer hábito dice, tú eres el creador. El segundo es la creación primera o mental. Supone un contacto profundo con nuestros paradigmas y valores básicos, y la visión de todo aquello en lo que podemos convertirnos. Este tercer hábito es la segunda creación, la creación física. Ya aprendimos sobre el liderazgo personal, la forma de averiguar a dónde queremos ir. Con nuestro objetivo en mente, es hora de aprender a administrar. El poder de la voluntad independiente. Para aprender a administrar nuestras vidas es necesario poner en práctica nuestra voluntad independiente. La voluntad independiente es lo que hace posible la autoadministración efectiva. Se trata de la capacidad de tomar decisiones y elegir, y después actuar en consecuencia. Una forma de saber el grado en que hemos desarrollado nuestra voluntad independiente es medir nuestra integridad personal, es respetarnos a nosotros mismos y nuestras convicciones. Esto último es una parte fundamental de la ética del carácter, la esencia del desarrollo proactivo. La voluntad independiente es la capacidad de hacer las cosas importantes, aun cuando no tenemos ganas de hacerlas. Este es el secreto que separa a las personas de éxito de las personas que fracasan, pero es algo que solo se logra teniendo una misión clara. Por eso en el hábito anterior te mencionaba que el liderazgo va primero, porque un propósito definido es lo que nos permite callar los impulsos que nos gritan que no hagamos las cosas necesarias, pues estas son difíciles en algunas ocasiones, y centrarnos en nuestros valores y principios como fuente de poder. 4 generaciones de la administración del tiempo. ¿Alguna vez has intentado hacer listas de tareas y no te ha funcionado? Bienvenido al club. Sé muy bien lo que es ver acumularse tareas y tareas, abrumándome tanto que quedo sin ganas de hacer nada. No tengo nada en contra de las listas de tareas, solo soy una de esas personas a las que no le funciona. Este libro me ayudó a entender un poco por qué me pasaba esto. Covey describe 4 generaciones de administración del tiempo. Las listas de tareas hacen parte de la primera generación. Son útiles, no puede negarse, pero se centran exclusivamente en las tareas, dejando de lado los roles de los que hablamos en el hábito pasado. La segunda generación se caracteriza por la implementación de agendas y la tercera ya se vuelve un poco más completa proporcionándonos planes de organización diaria que tienen en cuenta nuestros valores, prioridades y metas, además de la importancia de cada actividad y planes específicos para alcanzar las metas. O sea, que esta es la buena, ¿no? La tercera generación nos da las herramientas para ser completamente independientes. Y eso es bueno, ¿no? Pues no del todo, ya que el objetivo último de este libro es la interdependencia. Y la tercera generación, tan buena como suena, deja de lado un pequeño aspecto, que es muy importante: nuestras relaciones humanas. En lugar de centrarse en las cosas y el tiempo, las expectativas de la cuarta generación se centran en preservar y realzar las relaciones y en alcanzar resultados. En síntesis, en mantener un equilibrio PSP. Una frase que resume perfectamente la esencia de la cuarta generación de la administración del tiempo es esta: organizar y ejecutar según prioridades. Cuadrante 2. Llegando a esta parte del libro, nos encontramos con una de sus partes más conocidas, su esquema de organización del tiempo por cuadrantes. Te confieso que justo en este momento revisé algo en Instagram y vi una publicación sobre el esquema. Quizás eso te sirva para hacerte una idea de su magnitud. Este esquema está compuesto por 4 secciones o cuadrantes, que se rigen por 2 ejes principales que definen cualquier actividad, la importancia y la urgencia. Urgente significa que se necesita una atención inmediata, ahora. Las cosas urgentes actúan sobre nosotros, pero con mucha frecuencia carecen de importancia real. La importancia, por otra parte, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, se realiza una aportación a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestras metas de más alta prioridad. Cuando se nos poncha una llanta, nos vemos obligados a centrar toda nuestra atención en solucionar dicha crisis, pero más allá de ser más precavidos, no nos deja ninguna enseñanza importante. Estos 4 cuadrantes se organizan de la siguiente manera. El primero es el de las cosas urgentes e importantes. Por lo general es al que más tiempo le invertimos. El ejemplo de la llanta se ubicaría aquí. Las crisis y los proyectos con fecha límite también. Cuando nos centramos solo en este cuadrante nos la pasamos apagando incendios. Nos convertimos en administradores de crisis, lo que nos hace terminar estresados y agotados. Siendo con lo urgente, el tercer cuadrante es el de las cosas urgentes, pero que carecen de importancia. Aquí tenemos las llamadas telefónicas poco relevantes, correos electrónicos sin trascendencia y algunas reuniones poco productivas. Pasando al lado derecho del esquema, donde se encuentran las actividades no urgentes, está el cuarto cuadrante, donde vemos las actividades que no son urgentes ni importantes, actividades que son agradables, pero que a la larga no nos generan ningún beneficio. Centrarnos en los cuadrantes 3 y 4 solo nos traerá problemas, baja eficiencia y hasta despidos. Por último y más importante tenemos el segundo cuadrante, al que Covey
postula como piedra angular de nuestro plan de autoadministración. Este cuadrante nos proporciona equilibrio, disciplina, control y pocas crisis. Aquí ubicamos nuestros espacios de planificación, de primera creación, donde cultivamos relaciones y hacemos actividades recreativas que nos beneficien. Es en el segundo cuadrante donde debemos centrarnos, pero no lo hacemos porque las actividades que se ubican ahí por lo general no tienen fecha límite. Además, estamos muy ocupados apagando los fuegos del cuadrante 1 como para prestarle atención. Créeme, el creer que no tienes tiempo para planificar es una buena razón para empezar a hacerlo. La mayoría del tiempo estamos luchando por sobrevivir, no por prosperar. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, no son administradores de crisis consagrados, son personas que se centran en las oportunidades. Aprender a decir no. Para ser una persona efectiva que se centra en las oportunidades se vuelve necesario aprender a decir no a algunas actividades, muchas de ellas en apariencia urgentes, para decirle sí a las prioridades importantes del segundo cuadrante. La esencia de una administración del tiempo efectiva consiste en organizar y ejecutar prioridades equilibradas. La herramienta del segundo cuadrante. Sabiendo todo esto, es momento de averiguar cómo sacarle el jugo al segundo cuadrante. El objetivo de la administración del segundo cuadrante consiste en organizar nuestra vida con efectividad desde un centro de principios sólidos, desde el conocimiento de nuestra misión personal, centrándonos en lo importante sobre lo urgente y dentro de un marco de equilibrio PCP. La organización de este cuadrante debe cumplir con 6 criterios importantes para ser realmente efectiva. La coherencia, que es la armonía entre quienes somos y lo que queremos, entre nuestros roles y metas, prioridades y planes, deseos y disciplina. Equilibrio, que obtenemos al identificar nuestros diversos roles y mantenerlos presentes, de modo que no se descuiden áreas importantes de la vida. Debe centrarse en prioridades, en prevenir y en organizar más que en las crisis, y debe desarrollar nuestra dimensión humana, pues es una herramienta que no solo distribuye nuestro tiempo, sino que tiene en cuenta a las personas, a nuestras relaciones. Nos proporciona flexibilidad, pues no debemos ser siervos de nuestra herramienta de planificación, sino que ésta debe estar a nuestro servicio y ser portátil para que podamos llevarla siempre con nosotros. Administrar la vida desde el segundo cuadrante. Para convertirnos en unos buenos autoadministradores del segundo cuadrante debemos tener 4 actividades clave. En primer lugar, identificar nuestros roles. Te dije que los roles serían importantes en este hábito también. Aquí debemos poner por escrito nuestros roles clave. Algunos ejemplos de roles que puedes utilizar son los de esposo, padre, gerente, maestro, individuo. En el libro no habla de un número de roles específicos, pero en mi experiencia me ha enseñado que el número mágico está entre 5 y 7. La segunda actividad es la selección de metas. Estas metas deben estar ligadas a los roles previamente establecidos. Debemos pensar en resultados importantes que se quieren lograr en cada rol durante la semana, pero deben ser metas que también estén relacionadas con la misión personal. Sin el desarrollo de estas se pueden llegar a priorizar actividades que uno no quiere o necesita en absoluto. No se recomiendan más de 2 metas por rol a la semana. Seguimos con la programación temporal. Teniendo claro lo que queremos lograr durante la semana, procedemos a asignar el tiempo que creemos pertinente para alcanzar cada actividad, teniendo en cuenta que debemos dejar espacio también para actividades vitales y renovadoras, actividades de las que hablaremos ampliamente en el hábito 7. El último paso es la adaptación diaria. Teniendo en cuenta la organización semanal ya existente, la organización diaria se convierte en una función de adaptación diaria, de dar prioridad a actividades y de responder a acontecimientos inesperados de modo significativo. Una idea errónea que tenemos cuando empezamos a aprender sobre organización personal es creer que la agenda debe ser inalterable. Esta forma de pensar es inviable y hasta inocente. Recuerda que la agenda es nuestra sierva, no nuestra ama. Si hay que cambiarle algo, puedes hacerlo sin remordimientos. Este resumen es un ejemplo perfecto de eso. Ha tomado más tiempo del presupuestado y me ha invitado a hacer modificaciones a mi esquema de organización semanal original. Y hablando de esquemas de organización, una réplica del que Covey presenta en el libro también está en el PDF de la descripción. Un aspecto a señalar en este tipo de organización del tiempo es que va desde el largo plazo hasta el corto plazo. Es una gran estructura previamente definida que vamos adaptando a nuestro día a día, desde nuestro enunciado de misión personal hasta la planeación diaria. Las personas son más importantes que las cosas. Los progresos de la cuarta generación. Algo súper importante sobre la cuarta generación es que se rige por este principio. Las personas son más importantes que las cosas. También reconoce que la primera persona que hay que considerar en términos de efectividad es uno mismo. Esto nos libra de la preocupación de volvernos rígidos o esclavos de horarios demasiado difíciles de seguir.
La cuarta generación es más avanzada que la tercera porque se centra en 5 aspectos importantes. Se centra en principios, está dirigida por una conciencia moral, define nuestra misión singular incluyendo valores y metas a largo plazo, ayuda a equilibrar la vida identificando nuestros roles y proporciona un contexto más amplio por medio de la organización semanal. En este punto, ya hemos tratado los primeros 3 hábitos. Seguirlos te dará las herramientas para conquistar tu propio ser y obtener la grandeza primaria, esa tan esperada victoria privada que te prepara para de una vez por todas ir por la tan anhelada victoria pública. Sección 2. Victoria pública. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no sea un guía. Solo camina a mi lado, dice mi amigo Albert Camus. Los paradigmas de la interdependencia. Llegando a este apartado, el libro nos recuerda cómo no se pueden lograr victorias públicas genuinas sin previas victorias privadas, y cómo la ética de la personalidad por sí sola solo nos trae resultados contraproducentes. Ponte a pensar por un momento en la información que tenemos a primera mano. El internet está plagado de personas diciéndonos qué hacer, qué decir, cómo vestir, cómo comportarnos para caerle bien a los demás o para que hagan lo que les ordenamos. Tips, trucos, life hacks, llámales como quieras, pero tratan demasiado superficialmente la importancia que tiene la relación con nosotros mismos o la obvian por completo. Olvidan que el ingrediente más importante de toda relación no es lo que decimos o hacemos, sino lo que somos. No olvides, ser es más importante que tener o hacer. Por eso las técnicas sin fundamento pierden sentido. No podemos pasar a un estado de interdependencia, que es lo que nos prometen estos 3 hábitos, sin llegar a la independencia que solo adquirimos con los 3 primeros. Así como el álgebra es antes del cálculo, o eso dicen. Nunca di una clase de cálculo en mi vida, para ser honestos. Cuenta bancaria emocional. Un concepto que debemos dominar antes de entrar de lleno a los hábitos 4, 5 y 6 es el de la cuenta bancaria emocional. Una cuenta bancaria emocional es el sentimiento de seguridad que tenemos respecto de otro ser humano. La forma de hacer depósitos en esta cuenta bancaria emocional es a través de la cortesía, la bondad y la honestidad. Recuerda que en el hábito 1 se habla del poder de comprometerse. Bueno, ahora que has aprendido a mantener promesas contigo mismo, puedes empezar a hacerlo con los demás. Y esa es la forma más efectiva de depositar en una cuenta bancaria emocional. Después de depositar en las cuentas bancarias emocionales constantemente y a lo largo del tiempo, se empieza a desarrollar cierto nivel de confianza. Covey menciona que cuando la confianza es alta, la comunicación se vuelve fácil, instantánea y efectiva, y que no debemos olvidar que la construcción de relaciones supone una inversión a largo plazo, en la que se puede hacer 6 tipos de depósitos principales. 1. Comprender al individuo. Esta es la clave de los demás depósitos. 2. Prestar atención a los pequeños detalles. 3. Mantener los compromisos. 4. Aclarar las expectativas. Ser claro con lo que esperamos de las personas. La friendzone es una clara violación a este tipo de depósitos. 5. Demostrar integridad personal. Y 6. Disculparnos sinceramente cuando nos equivocamos. Con todos los conceptos necesarios listos, damas y caballeros, los hábitos de la victoria pública. Hábito 4. Pensar en ganar. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Michael Jordan. Los 6 paradigmas de la interacción humana. El win-win o ganar no es una técnica, es una filosofía total de la interacción humana, por la que no esperes ahora que te salga con las 5 técnicas para caerle bien a cualquier persona o como nunca quedarte sin tema de conversación. Ganar es una filosofía, un paradigma, para ser más exactos, uno de los 6 paradigmas posibles en las interacciones humanas según Covey. Esos 6 paradigmas son, por supuesto, ganar, gano pierdes, pierdo ganas, pierdo pierdes, gano y ganar o no hay trato. En los otros 5 paradigmas nos encontramos con la traba de que una de las partes no desea el beneficio mutuo o no es capaz de divisarlo siquiera. Está tan centrado en sacar provecho de la relación que no le importa si con eso trae consecuencias para el otro, o si por el contrario se siente estafada, sintiendo que la otra parte se llevó todos los beneficios. En resumen, una o ambas partes se sentirá insatisfecha, lo que solo ocasionará un desfalco en la cuenta bancaria emocional. El ganar es un acuerdo donde ambas partes se sienten satisfechas. Sentimos que estamos sacando provecho del acuerdo sin necesidad de pasar por encima de la otra persona, lo que además del beneficio inmediato nos ayuda a crecer y a crear relaciones sólidas. Un error muy común que podemos llegar a cometer con el ganar es creer que lo estamos siguiendo cuando en realidad tenemos una filosofía de gano-pierdes. Creemos que ganar es hacer las cosas en nuestros términos,
pero eso no es del todo correcto. Las relaciones, en especial las relaciones interdependientes, no son de una vía, son de doble vía, de ida y regreso. Todas las partes deben estar activamente involucradas en los acuerdos y soluciones a los que se lleguen para estar realmente satisfechos. Por eso, para ejercer realmente el ganar-ganar, debemos sinceramente tomar en cuenta a los demás, algo de lo que hablaremos en profundidad en los hábitos 5 y 6. 5 dimensiones del ganar-ganar. Pensar en ganar-ganar en nuestras relaciones con los demás supone aprendizaje recíproco, influencia mutua y beneficios compartidos. Para crear estos beneficios mutuos hace falta mucho coraje y consideración, en especial si tratamos con personas difíciles de sobrellevar, que están atascadas en el paradigma gano-pierdes. Por eso, el principio de ganar-ganar es fundamental para el éxito en todas nuestras interacciones, y la manera de ejercer este principio en nuestras vidas no es deseándolo con muchas ganas, es a través de 5 dimensiones interdependientes, que empiezan con el carácter y a través de las relaciones fluyen acuerdos. Se cultiva un ambiente en el que la estructura y los sistemas se basan en ganar-ganar y supone un proceso: carácter, relaciones, acuerdos, estructuras y procesos. Veámoslas una a una. El carácter es la base del paradigma ganar-ganar y todo lo demás se construye sobre él. Tiene 3 rasgos que son esenciales para esta filosofía: integridad, que es el valor que nos atribuimos a nosotros mismos; la madurez, que es el equilibrio entre coraje y respeto; y la mentalidad de abundancia, el paradigma de que en el mundo hay mucho para todos. Las relaciones nos dicen que tenemos que invertir y cuidar las cuentas bancarias emocionales y cultivar la confianza. Lo más importante no es el beneficio a obtener. Nuestros esfuerzos deben enfocarse en construir relaciones verdaderas. Los acuerdos ganar-ganar abarcan una amplia gama de interacciones interdependientes y deben tener los siguientes elementos: resultados deseados, lo que hay que hacer y cuándo; directrices, los parámetros de los resultados que se deben tener en cuenta; recursos humanos, económicos, técnicos y organizacionales; rendición de cuentas, establecer normas de evaluación; consecuencias, especificar las bonificaciones o sanciones. Los sistemas o estructuras en la filosofía de ganar-ganar deben ser congruentes con metas y valores. Covey sugiere un proceso de 4 pasos para llegar a soluciones ganar-ganar. En el primer paso contemplamos el problema desde el punto de vista del otro. En el segundo, identificamos las cuestiones clave implicadas. En el tercero, determinamos qué resultados constituirían una solución totalmente aceptable. Y en el cuarto, identificamos nuevas opciones posibles para alcanzar estos resultados. Los hábitos 5 y 6 abordan 2 de los elementos de este proceso, por lo que si te llamaron la atención no te preocupes, hablaremos de ellos en profundidad a su debido momento. Hábito 5. Procure primero comprender y después ser comprendido. En una relación con cualquier persona, pierdes mucho si no te tomas el tiempo necesario para comprenderla. Rob Golson. Bienvenido al hábito 5. ¿Recuerdas la proactividad? Te será de mucha ayuda aquí. Tenemos la tendencia a precipitarnos, a arreglar las cosas con un buen consejo o a dar nuestra opinión sin más, pero a menudo no nos tomamos el tiempo necesario para comprender a la otra persona profunda y honestamente. Y a menudo también nos sentimos así, incomprendidos por el resto del mundo. Anhelamos así sea un puñado de comprensión, y esto no está mal, es un rasgo totalmente humano, pero a veces lo deseamos tanto que olvidamos que el otro también se siente así. Un enfoque proactivo nos invita a no olvidar a los demás, a procurar entender antes de buscar ser comprendidos. Carácter y comunicación. Lo primero que debemos hacer para tener una comunicación realmente efectiva es comprender, y para eso no nos son de mucha ayuda simples técnicas de persuasión o influencia. Es más, se vuelven contraproducentes. O dime, ¿cómo te sentirías si sospechas que alguien te hace un cumplido solo porque está tratando de quedar bien contigo? O cuando ves a esa típica persona que solo te saluda en Facebook para venderte algo o pedirte un favor. Su saludo, más que un acto de cortesía, es percibido como un desperdicio de tiempo, porque sabemos que no es sincero, que no le importamos realmente a esa persona. La clave real para influir en alguien es la conducta real, el ejemplo. Nuestra conducta fluye naturalmente de nuestro carácter, por más que intentemos maquillarla con frases altisonantes. No tiene nada que ver con lo que otros digan o piensen de nosotros. El ejemplo se manifiesta en el modo en que las personas realmente nos experimentan. Nos convertimos en personas influyentes cuando somos coherentes en nuestras conductas privadas y públicas, no con discursos pomposos. Solo siendo coherentes generamos la suficiente seguridad en las personas como para que sean honestos con nosotros, para que nos permitan comprenderlos realmente y como consecuencia inevitable, ser comprendidos nosotros después. La escucha empática.
¿Alguna vez has respondido a alguien para acto seguido darte cuenta que realmente no sabías ni que te preguntó? A mí me pasa mucho, lo confieso. Es mi pecado más grande. Mea culpa. Eso deja la misma sensación que ir a una cita y que la otra persona se la pase revisando su celular. Te sientes ignorado y poco valorado. La mayor parte de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino simplemente para contestar. Siempre están buscando o preparados para responder. No escuchan realmente a los demás, solo están esperando su turno de hablar, solo piensan en lo siguiente que van a decir. Este libro comienza explicando los paradigmas precisamente por esto. La mayoría de las personas filtran todo a través de sus propios paradigmas, leen su autobiografía en las vidas de las otras personas, no procuran comprender, solo creen que los demás son otra versión de ellos mismos. Por eso, si queremos empezar a comprender honestamente a los demás, debemos empezar a dominar la escucha empática. La escucha empática quiere decir escuchar con la intención de comprender, supone entrar en el paradigma de la otra persona, ver las cosas a través de sus ojos, comprender su forma de pensar y cómo se siente. Covey habla de 4 niveles en que las personas se escuchan por lo general. El primer nivel es ignorando, el segundo, fingiendo. Ahí cabría perfectamente esta escena de Los Simpsons, donde Homero se dice mentalmente, asiente para que crea que la estás escuchando, o ese meme o meme de literalmente te puedo estar viendo los ojos y mi mente está a galaxias de distancia. El tercero es la escucha selectiva, escuchar solo lo que nos conviene. Y el cuarto es la escucha atenta, que es prestar atención a las palabras de las personas, pero hasta ahí. Y la escucha activa, ¿dónde está la escucha empática? Bueno, pues es un quinto nivel superior al que pocos llegan. La mayoría se queda en el nivel 4, entendiendo lo que dicen, pero no comprendiéndolo realmente. La esencia de la escucha activa no es descifrar una serie de símbolos lingüísticos, es comprender profundamente a la otra persona, tanto emocional como intelectualmente. Además, la escucha empática es la clave para hacer depósitos en las cuentas bancarias emocionales, porque nada de lo que hagamos representará un depósito a menos que la otra persona lo perciba como tal. Las respuestas autobiográficas. El capítulo que corresponde a este hábito comienza hablando de nuestra tendencia a dar consejos sin necesariamente haber escuchado de verdad a la otra persona. Esta tendencia se da en gran medida porque vemos a los demás como otras versiones de nosotros mismos. No nos tomamos el trabajo de comprenderlos, simplemente nos reflejamos en ellos sin más y creemos que un consejo con el que nos sintamos satisfechos será igualmente efectivo. Si recuerdas el ejemplo de los anteojos cuando hablamos sobre los paradigmas, ya sabes que no es así. A este tipo de respuestas, Covey las llamó respuestas autobiográficas. En el apartado anterior las mencioné superficialmente. Ahora veremos en los 4 modos en que se presentan. El primero es en la evaluación. ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo? En segundo lugar está el sondeo. Hacemos preguntas partiendo de nuestro propio marco de referencia. En tercer lugar está el consejo, basado, claro está, en nuestra propia experiencia. Y el cuarto es la interpretación. Tratamos de descifrar a alguien, explicar sus motivos, su conducta sobre la base de nuestros motivos y conductas particulares. Volviendo a la escucha empática, para ejercerla se necesita un par de habilidades, exactamente 4, que en el libro se llaman etapas de desarrollo. La primera etapa es imitar el contenido. Es la más sencilla y por sí sola no es muy efectiva. Consiste en escuchar las palabras del otro y repetirlas. No se necesita mucho esfuerzo mental para lograrlo. La segunda etapa es parafrasear el contenido. No repetirle a la otra persona exactamente lo que dijo. Es un poco más efectiva, pero puede quedarse corta en algunas ocasiones, pues se limita al lenguaje verbal. La tercera etapa es reflejar los sentimientos. Esto hace que la otra persona sepa que no solo los estamos escuchando, sabemos perfectamente cómo se siente. La cuarta etapa es una combinación de la segunda y la tercera etapa. Lo que ocurre en esta cuarta etapa es sorprendente. Cuando procuramos auténticamente comprender, al parafrasear el contenido y reflejar el sentimiento, proporcionamos algo llamado aire psicológico. Esto le permite a la otra persona elaborar sus propios pensamientos y sentimientos. Y este tipo de escucha trasciende el problema o la situación momentánea, crea una influencia transformadora, no solo sobre la persona, sino también sobre la relación. Después, procure ser comprendido. Cuando te hablé de las relaciones interdependientes, te dije que eran de doble vía. Por eso este hábito se llama procure primero comprender y luego ser comprendido. Bueno, ahora que sabemos cómo comprender completa y honestamente a los demás, es hora de hacer que nos comprendan. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo que las otras personas lo deben hacer porque es su obligación moral. Esa no es la respuesta. Esa sería una postura muy pasiva.
Recuerda que ahora profesamos la proactividad, y desde un modo de vida proactivo la mejor forma de hacer que los demás nos comprendan es aprendiendo a comunicar efectivamente lo que queremos decir. Anteriormente te hablé de la madurez como el equilibrio entre comprensión y coraje. En este hábito cobra un sentido mucho más completo. Procurar comprender requiere consideración, procurar ser comprendido exige coraje. O sea, que la interiorización de este hábito nos hace ser maduros. Y recuerda que solo las personas maduras pueden alcanzar la tan anhelada interdependencia. Covey menciona que el principal motivo por el que no somos totalmente comprendidos es que nos volvemos superficiales. Solo comunicamos la parte lógica del problema o la petición. Somos unos esclavos de lo irracional y con eso creemos que basta. Pero como hemos visto a lo largo de todo el libro, nuestros sentimientos tienen mayor influencia de lo que pensamos lógicamente. Por eso ser comprendido requiere de coraje. Es difícil hablar de nuestros sentimientos con los demás. Nos deja más expuestos, incluso vulnerables, y eso es algo que parece inaudito en este mundo plagado de ética de la personalidad y sus estrategias que te prometen crecer sin salir de la zona de confort. Covey entonces nos presenta y sugiere una pequeña parte de la filosofía griega, en una secuencia de 3 términos. Ethos, que es nuestro nivel de credibilidad personal, la fe que las personas tienen de nuestra integridad. Pathos, el lado empático, el sentimiento, significa que uno está alineado con el impulso emocional de la comunicación de la otra persona. Y logos, la lógica, la parte razonable de la exposición. Esa secuencia va desde el carácter, pasando por las relaciones para por último llegar a la lógica de la exposición. No es ir disparando nuestras ideas sin más, esperando que las acepten sin chistar. Es involucrarse emocionalmente con los demás, persona a persona. ¿Recuerdas al buen círculo de influencia? ¿Cómo olvidarlo? Al procurar comprender primero nos estamos centrando en nuestro círculo de influencia. Uno comprende profundamente a las otras personas, se tiene información precisa, se llega rápidamente al núcleo de las cuestiones, se constituyen cuentas bancarias emocionales y se brinda a la gente el aire psicológico que necesita, de modo que después puedan trabajar juntos con efectividad. Hábito 6. La sinergia. La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Isaac Newton. Ahora, antes de entrar de lleno al penúltimo hábito, si tienes un lavamanos a tu alcance, hagamos un pequeño ejercicio. Si no puedes en este momento, no te preocupes, puedes intentarlo cuando te vayas a lavar los dientes. Intenta recoger agua con una sola mano. Difícil, ¿no? Ahora inténtalo con ambas manos. Creo que no tienes el doble de agua, ¿verdad? Puedo asegurarte, sin exagerar, que tienes el triple o el cuádruple. ¿Pero por qué? La única respuesta que me llega a la mente en estos momentos es la sinergia. A los que estudiaron biología quizás se les ocurra algunas otras cosas que incluyan pH y moles, pero yo soy psicólogo y se me ocurre esta respuesta. La sinergia, y podemos verlo reflejado claramente en el ejercicio, es más que la suma de todas las partes. Por eso nos resulta muy bien eso de que cada quien haga una parte del trabajo y después lo juntamos. La sinergia es ese extra que resulta de un trabajo en equipo real, es ese plus que solo obtenemos cuando se juntan los esfuerzos de todos. Por eso, en la lógica de la sinergia, 1 más 1 no es igual a 2, puede ser igual a 3 o 4 o más. El ejercicio del lavamanos lo dejó completamente claro. La sinergia cataliza, unifica y libera las más grandes energías del interior de las personas, esa especie de potencial oculto que solo podemos liberar cuando colaboramos con otras personas. Por eso la sinergia va mucho más allá de tener un grupo de trabajo. Se necesita una dinámica proactiva por parte del equipo, una visión conjunta, sólida y metas perfectamente definidas, saber lo que tienes que hacer y personas que estén dispuestas a hacerlo. Las formas más altas de sinergia se centran en la filosofía de ganar-ganar y en las habilidades de comunicación empática durante los desafíos más cruciales que enfrentamos en la vida. Su resultado es casi milagroso. Creamos nuevas alternativas, algo que no estaba antes ahí. La sinergia es la puesta en práctica de los hábitos de los que hemos estado hablando durante todo el resumen. Sinergia y comunicación. Cuando uno se comunica con sinergia, simplemente abre su mente, su corazón y sus expresiones a nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas opciones. Al comprometernos en la comunicación sinérgica, no tendremos 100% de seguridad de cómo saldrán las cosas o cuál será el resultado final, pero interiormente experimentaremos una sensación de entusiasmo, seguridad y aventura. La sinergia es estimulante. La creatividad es estimulante. Es extraordinario lo que pueden producir la apertura y la comunicación, las posibilidades de que se produzca una ganancia verdaderamente significativa, un progreso importante. Son tan reales que vale la pena correr el riesgo que supone esa apertura
a nuestra parte sentimental que se menciona en el hábito anterior. Pero ninguna de estas maravillosas promesas puede cumplirse sin un nivel alto de confianza. El nivel de confianza es un indicador clave de la calidad de la comunicación, y recordemos que la comunicación es la base del trabajo en equipo y la sinergia. Para hacer la historia más corta, a menor nivel de confianza, peores resultados. Por esto, el libro nos presenta un diagrama que expone 3 niveles de comunicación según el grado de confianza. El nivel inferior, o la comunicación en situaciones de baja confianza, se caracteriza por una actividad defensiva y autoprotectora. Cada quien vela por sus propios intereses. Es un claro paradigma de gano pierdes o pierdo ganas. El nivel intermedio, o comunicación respetuosa, es donde interactúan las personas maduras. Se comunican con educación y diplomacia, pero les falta la empatía necesaria para que haya sinergia, lo que los deja en una mera transacción. El nivel superior es la sinergia. Aquí se producen las mejores soluciones superiores a las que fueron propuestas originalmente por cada miembro del equipo. Es un claro paradigma ganar-ganar. Una tercera alternativa. Tras escuchar tanta maravilla, quizá te surja la interrogante de ¿qué pasa cuando no estamos de acuerdo? ¿Acaso el ganar-ganar y la sinergia significa callar mi propia opinión por el bien del grupo o siempre estar de acuerdo con mis compañeros? Procurar primero comprender no significa estar de acuerdo con los demás en todo. Es comprender la situación y los sentimientos de mis compañeros, aun cuando no estoy de acuerdo con su opinión. Suena sencillo, pero estoy seguro que en tu experiencia has notado lo difícil que es. La sinergia no se trata de convertirnos en una colmena que piensa lo mismo. La riqueza de la sinergia está en las diferencias, y los desacuerdos, más que amenazas, son oportunidades de encontrar soluciones superiores, mutuamente beneficiosas, muchísimo más efectivas que las propuestas originales. De esta forma, todas las partes consiguen lo que quieren, y en el proceso construyen una relación. Sinergia negativa. ¿Recuerdas que al principio te dije que la sinergia era la puesta en práctica de todos los hábitos anteriores? Pues no lo olvides, porque es una verdad absoluta. La sinergia es el pináculo de la madurez. No podemos acceder a ella siendo dependientes. No podemos gozar de sus beneficios sin ser conscientes de nuestros paradigmas, de nuestros mapas erróneos y adecuados, o sin comprender los de los demás, siendo personas inseguras que piensan que toda la realidad puede ser dócil a sus propios paradigmas. No podemos ni siquiera soñar con la sinergia si nos aferramos solo a la ética de la personalidad, aplicando técnicas y frases de cajón, sin trabajar en nosotros mismos. La sinergia es la victoria interdependiente en estado puro, pero para llegar a ella la clave está en la sinergia intrapersonal, la sinergia al interior de cada persona, y que solo se produce tras la victoria privada. Recuerda, siempre de adentro hacia afuera, no al revés. Las personas que piensan que están sobre las verdades, que creen poder saltarse la victoria privada e íntima o incluso que no necesitan de ella, solo obtienen sinergia negativa. Esta sinergia negativa es el resultado de la acumulación de energía negativa que dejan las comunicaciones pobres entre los miembros de un grupo, las rivalidades y discusiones sin sentido y el banal politiqueo. Valorar la diferencia. No quiero sonar redundante con eso de que las relaciones interdependientes son de doble vía, pero el libro hace mucha énfasis en eso. Nos invita a escuchar y a buscar ser escuchados, a la búsqueda de una comunicación llena de sentido y emoción, y a celebrar la diferencia más que huir de ella. Una frase un poco dura del libro es la que dice que cuando dos personas en el grupo piensan exactamente igual, una está sobrando. Puede sonar cruel, pero es real. Las recetas de cocina en su mayoría llevan una pizca de sal y una pizca de pimienta, una pizca de sal y otra de sal. Perdería el balance, o eso creo. No soy chef, ni mucho menos. La clave para valorar la diferencia consiste en comprender que todas las personas ven el mundo, no como es, sino como ellas mismas lo pueden ver. La naturaleza es sinérgica. La palabra ecología se refiere básicamente a la sinergia de la naturaleza. Todo está relacionado con todo, nosotros también hacemos parte de ese todo y debemos empezar a tomar conciencia del papel que jugamos. Es en la relación donde se maximiza la fuerza creadora, así como el poder real de estos 7 hábitos reside en la vinculación recíproca y no en cada uno de ellos considerado aisladamente. El libro nos invita a considerar los 7 hábitos como un todo, a considerar como una meta la implementación de todos en nuestra vida para que nuestros resultados se multipliquen, para que sean más que la suma de sus partes. Con esto termina la segunda sección. Ahora sabemos cómo llegar a la cima de ese continuum de madurez del que hablábamos desde los primeros minutos. Con su correcta interiorización, estos hábitos te llevarán a la interdependencia, a la tan anhelada victoria pública. Damas y caballeros, se aproxima el último hábito, la última estación antes de concluir nuestro viaje. Sección 3.
Renovación. Ahora que sabemos cómo triunfar sobre nosotros mismos y cultivar relaciones significativas, es hora de ver cómo no volvernos locos en el proceso. Se ve difícil, se ve complicado desde fuera el estilo de vida que propone este libro. Hace unos días veía un meme o un meme en Facebook que decía que la gente cuando toma en plano no disfruta realmente de la vida. Y más que hacerme gracia, me hizo algo de sentido. La verdad es que suena muy poco apetecible desprendernos de partes de nosotros que son automáticas y fáciles. Nos centramos tanto en los supuestos placeres que debemos dejar de lado para alcanzar una vida efectiva que no se nos antoja. Pero claro, eso visto desde fuera. Una vez que empiezas a practicar en tu vida estos 7 hábitos, por ejemplo, empiezas a preguntarte lo contrario, ¿cómo vivía antes sin esto? Nunca fui muy asiduo a la actividad física, en parte porque soy muy malo para los deportes y solo pensaba en el dolor que tendría al día siguiente de entrenar o las comidas que supuestamente ya no podría comer o que en ese tiempo de sufrimiento podría estar viendo una buena peli en Netflix. Pero si te pones a reflexionar sobre lo que propone este libro, esa era una forma de pensar de afuera hacia adentro. Veía el placer exterior como la fuente de mi felicidad y perdía de vista el proceso de adentro hacia afuera. Nuestro éxito, nuestra plenitud y nuestra felicidad vienen principalmente de nuestro interior. Con eso no quiero decir que no nos regocijemos y disfrutemos de nuestras relaciones, que eso es una trampa de la Matrix. No, por supuesto que no. Por como vimos aquí, la victoria privada va antes que la pública. Decir que no te queda energía para hacer ejercicio es exactamente el motivo por el que deberías empezar a hacerlo. Antes de entrar de lleno al 7º y último hábito, quiero volver a señalar que no somos perfectos. Es de humanos errar, es de humanos cansarnos, perder energía, equivocarnos. Una de mis partes favoritas del libro son las anécdotas de Kobe y su familia. Como este hombre ya consagrado en el mundo empresarial universitario, también tiene problemas para controlar a su hijita y para lograr que sus hijos cumplan las tareas de la casa. Por eso, la forma de lograr una transformación como la que se propone en el libro es dedicar tiempo a realizar actividades que renueven esas energías que se agotan, a construirnos. 7º hábito, afile la sierra. Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, no dudaría en realizar esos pequeños actos. Howard Zinn. Llegados a este punto, el libro nos propone una analogía muy poderosa a través de una corta historia. Un hombre agotado en el bosque talando un árbol por más de 5 horas, al que se le acerca una persona a preguntarle por qué no hace una pequeña pausa para afilar su sierra. Quizá eso haga su trabajo más fácil. Lo único que responde este leñador cansado es: no tengo tiempo para afilar la sierra, estoy muy ocupado aserrando. Si escuchas esta historia, puedes llegar a pensar que el leñador es un tonto con mucha facilidad, pero no es lo mismo que hacemos cuando decimos que no tenemos tiempo para hacer ejercicio, para organizar nuestra agenda o para leer. Desde que empezaste a trabajar, ¿cuántas cosas que te construyen no has dejado de hacer porque no tienes tiempo ni energía para hacerlo? El 7º hábito consiste en tomar tiempo para afilar la sierra. Engloba todos los hábitos del modelo porque es lo que los hace posible. Por eso en la gráfica se representa en un círculo que lo encierra todo. Las 4 dimensiones de la renovación. El 7º hábito significa disponer de tiempo para realizar actividades que nos ayuden a renovar las 4 dimensiones de nuestra naturaleza: la dimensión física, la espiritual, la mental y la social emocional. En nuestra dimensión física cuidamos efectivamente de nuestro cuerpo físico. Consiste en comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. La renovación de la dimensión espiritual nos proporciona liderazgo en nuestra propia vida. Está altamente relacionada con el 2º hábito, es comprometernos con nuestro sistema de valores. La dimensión mental nos propone el adiestramiento de la mente para que tome distancia, don de autoconciencia, respecto de su propio programa y lo examine. Afilamos la sierra mental leyendo y escribiendo. Llevar un diario es una excelente idea. Estas 3 primeras dimensiones nos proporcionan una victoria privada. La dimensión social emocional se enfoca en los hábitos 4, 5 y 6 y nos da una victoria pública. Consiste en seguir los paradigmas precisos y los principios correctos, en vivir una vida en la que nuestros hábitos diarios reflejen nuestros valores profundos. Y si te preguntabas por qué se toma la dimensión social y la emocional como una sola, Kobe propone que nuestra vida emocional se desarrolla a partir de nuestras relaciones con nosotros y en ellas se manifiesta equilibrio en la renovación. Cuando se habla de 4 dimensiones podemos caer en el error de pensar que son entes separados, cuando en realidad son las partes de un todo que se influencian mutuamente.
La Organización Mundial de la Salud menciona que un porcentaje superior al 50% de las citas médicas cuyo motivo de consulta es físico se debe a causas psicológicas, por estrés, ansiedad, emociones reprimidas, etc. Y al hacer actividad física, no solo nos sentimos corporalmente más fuertes, sino que liberamos las hormonas necesarias para estar mentalmente en paz y armonía. No es coincidencia que algunas de las mentes más brillantes de la historia también fueran maratonistas. El afilar la sierra debe suponer una renovación equilibrada de las 4 dimensiones. El descuido de cualquier área afecta negativamente a las restantes. Por eso Covey recomienda tomar en cuenta todas las dimensiones a la hora de redactar nuestro enunciado de misión personal. Las personas que reconocen las 4 dimensiones en su enunciado de misión crean un marco poderoso para la renovación equilibrada. La sinergia de la renovación. La renovación equilibrada crea esa sinergia intrapersonal de la que te hablaba en el hábito interior. Afilar la sierra en cualquiera de las dimensiones tiene un efecto positivo en las otras. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas producen una sinergia óptima entre estas dimensiones. La renovación en cualquier dimensión aumenta la capacidad para vivir por lo menos uno de los 7 hábitos. Y aunque estos hábitos son secuenciales, cada uno depende del anterior. El orden en el que se presentan no es pura coincidencia. La mejora de un hábito aumenta sinérgicamente la capacidad para vivir el resto. Cuanto más proactivos somos, primer hábito, más efectivamente podemos ejercer el liderazgo personal. Segundo hábito. Y la administración personal. Tercer hábito. Cuanto más efectivamente administremos nuestra vida, tercer hábito, en mayor medida podemos realizar actividades renovadoras del segundo cuadrante. Séptimo hábito. Cuanto más procuremos primero comprender, hábito quinto, con más efectividad podemos buscar soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar. Cuarto y sexto hábito. Cuanto más progresemos en cualquiera de los hábitos que nos lleven a la independencia, 1, 2 y 3, más efectivos seremos en las situaciones independientes, 4, 5 y 6, y en la renovación, hábito séptimo. Es el proceso de revitalizar todos los hábitos. La victoria privada cotidiana. Y la clave para el desarrollo de estos 7 hábitos en nuestra vida diaria es algo que está en nuestro círculo de influencia. Covey lo llamó la victoria privada cotidiana. La victoria privada cotidiana es afilar la sierra en las 3 primeras dimensiones, física, espiritual y mental. Covey recomienda que se le dedique 1 hora al día durante toda la vida. Esta victoria privada cotidiana no es más que las rutinas o rituales de la mañana que se han vuelto tan populares con el libro del Club de las 5 AM de Robin Sharma. 1 hora es el tiempo mínimo necesario para integrar estos 7 hábitos en nuestra vida de manera satisfactoria, para convertirnos en personas centradas en principios. La espiral ascendente. Un último concepto que vale la pena desarrollar antes de finalizar con este hábito y el resumen en general es el de las espirales ascendentes. La renovación es el principio y el proceso que nos permite acceder a una espiral de crecimiento y cambio, una espiral de desarrollo continuo. Se hace necesario poner en práctica uno de los dones de los seres humanos que menciona el libro, la conciencia moral. Esta es la que nos permite percibir la congruencia o discrepancia de nuestras acciones con los principios correctos y nos ayuda a redirigirnos a ellos, claro está, cuando está en buena forma. Una conciencia moral cada vez más educada nos impulsará a la senda de la libertad, la seguridad, la sabiduría y el poder personal. Nos permitirá movernos a lo largo de la espiral ascendente. Para moverse a lo largo de la espiral ascendente es necesario aprender, comprometerse y actuar en planos cada vez más altos. Como se dice coloquialmente, empezar a subir de nivel, aumentar la calidad de nuestras acciones. Mohamed Ali decía muchas cosas, pero una que me encanta es: soy exactamente lo que quiero ser porque me di cuenta que tenía que comprometerme por completo. Tenía que respirarlo, tenía que comerlo, tenía que dormirlo. Para ascender en la espiral de éxito no basta con desearlo con muchas ganas. Hay que empezar a ser desde lo más profundo el tipo de persona que está en el nivel al que aspiramos a estar. Cortar la cadena de dolor. Antes de finalizar este resumen, rescato algunas cosas sobre las que el autor reflexiona en el apartado final, donde nos invita a plantar la semilla, a educar a nuestros hijos desde los principios adecuados, pero sobre todo a ser la persona que queremos ver en el mundo, aunque las circunstancias no nos favorezcan. Quizá lo más poderoso, o por lo menos lo que tocó lo más profundo de mi ser en este apartado, es la invitación a cortar la cadena de dolor, a ser un buen padre, así no hayas tenido los mejores padres, y que cortar la cadena cuesta, duele, es incómodo, porque
supone sacar a la luz heridas que hemos enterrado en lo más profundo de nuestro ser con la inocente esperanza de que desaparezcan. No basta con tener la intención de hacerlo. Comprometerse realmente a cortar la cadena de dolor supone un enfrentamiento con nosotros mismos, un proceso de sanación que duele más que el sufrimiento que experimentamos en el momento. Pero es la única forma de superarlo, es la única forma de no caer en el "no creí que fuera capaz de hacer esto", o en los "lo hice sin pensar", en repetir con nuestros muchachos las mismas cosas que detestábamos de nuestros padres. Como decía Jung, hasta que lo inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Sin más dilación, solo me queda agradecerte por escucharme. Espero que hayas disfrutado de este resumen tanto como yo disfruté haciéndolo para ti. Te recuerdo que aquí mismo puedes escuchar los resúmenes de muchos libros más, incluso algunos que hemos mencionado durante todo el resumen. Yo fui John y te recuerdo que la vida es más.